En la manera de concebir el compromiso de ser cristianos, hay muchos que la dimensión del ejercicio de la caridad la conciben como algo optativo y circunstancial. La doctrina social de la Iglesia no es estudiada y practicada como se debiera, y esto tiene mucho de materia pendiente. En este sentido ha sido muy acertado de parte del Magisterio de 2016 su reiterada afirmación en la carta encíclica Dios es Amor, donde dice: la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa por una triple tarea: anuncio de la palabra de Dios, querigma María, celebración de los sacramentos, y servicio a la caridad, diaconía. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación de su propia esencia. En la variada gama de iniciativas de inclusión social, se me ocurrió en esta noche permitirme hacer presente una que reviste la oportunidad de un homenaje. Hace justamente 50 años, siendo obispo de la recién nacida diócesis de Tacuarembó, Monseñor Carlos Partelli, su primer obispo, fundador de la misma, escribió una carta que se llamó Sobre los problemas sociales del agro. Esta carta está centrada en la problemática constatada directamente en su primera visita pastoral que realizó en 1961. Ustedes saben que Partelli nació en Rivera y luego, hasta que lo nombraron obispo, fue párroco también en Rivera y por lo tanto conoció de verdad aquello de lo cual habló, en la que establece, en esa carta, algunos criterios de juicio y principios de acción derivados de la fe cristiana y recogidas en la doctrina social de la Iglesia, que resultan referencia válida también para el presente. Y ahora me voy a permitir leerles un pedacito de esta carta. La miseria no es humana, porque nace de un vicio, el egoísmo, y provoca la ruina de los mejores valores humanos. Si no es humana, tampoco es cristiana. La Iglesia no bautiza la miseria, la supera con la justicia y la caridad, promoviendo un sentido de equidad y de amor que, al tiempo que hace a cada uno consciente de su derecho, lo hace también respetuoso del derecho de los demás. Y por encima de ambos derechos muestra los brazos extendidos del Padre común, de Cristo crucificado, que cobijan por igual a todos los hombres. Para una reestructuración social que erradique la miseria y levante de su postración a los miserables, no basta la justicia conmutativa que regula las relaciones de hombre a hombre. Es indispensable la justicia social. La reforma debe llegar por esta vía. Son las estructuras las que deben sufrir un cambio profundo, hasta quedar adecuadas a las exigencias reales de hoy. No necesitamos revoluciones de signo extremista para ello. Basta seguir la evolución en los países cristianos que se viene desarrollando. No quisiéramos que una bandera de justicia social tan limpia y tan hermosa creciera en manos de quienes pretenden enarbolarla para contrabandear la tiranía. Los pueblos, que sienten en su carne el dolor de la miseria y en sus almas la amargura de la discriminación económica, no pueden lógicamente sentir amor por las instituciones que así los desamparan. No es porque les falte el amor o la libertad, es que puestos en la disyuntiva de elegir entre el pan y la libertad, optan por lo más apremiante, optan por el pan. No se puede exigir demasiado idealismo a los estómagos vacíos. Hay que reconocer que no pocas veces los principales culpables de la desgracia recaída sobre los países víctimas son los que permitieron una situación económica que pusieran a sus pueblos en tal penoso tramo. Sin detenernos en los problemas de los excedentes agrícolas, fijamos la atención en el que tenemos más cerca, en el subdesarrollo de estos dos departamentos de Tacuarembó y Rivera, que exige un incremento de la producción por lo menos hasta el nivel necesario para que a ninguno de sus pobladores le falte lo necesario para comer, vestirse y
cobijarse en condiciones humanas. No tenemos estadísticas, pero sabemos por conocimiento directo que por lo menos la mayor parte de los que viven en los suburbios, en los rancheríos rurales, están subalimentados, como nosotros lo saben también nuestros sacerdotes, nuestros vicentinos, nuestros catequistas y aquellos por su profesión deben acercarse a ellos. No hay ninguna razón, ni etnológica, ni climatérica, ni agrológica, que justifique esta situación. Nuestra gente son laboriosas o pueden serlo. La holgazanería que a veces se les atribuye es siempre consecuencia de la miseria y de los malos hábitos, la incultura y la falta de estímulos que ella apareja. El clima y el suelo por lo general son buenos y con trabajo, técnica y capital siempre responden satisfactoriamente. Partiendo de la base de que la tierra es el punto de apoyo de nuestra economía, todo el programa de desarrollo debe fundamentarse en ella, con una extensión de tierra no mayor que la de estos dos departamentos, ni de mejor calidad. Hay países en el mundo que sostienen a sus muchos millones y los ofrecen un excelente tenor de vida. Es que no basta la cantidad de tierra, esta es solo un punto de partida, la tierra solo produce yuyos y ganados y cimarrones, pero si esta tierra la toma en sus manos el campesino y la trabaja con la competencia, dedicación y amor de quienes la saben fuente de bienestar y seguridad suyos y de su familia, entonces ella produce el milagro de la multiplicación de los panes. Entonces unas pocas hectáreas pueden dar lo que de otro modo no rinde una estancia entera. La ruralidad ha cambiado en el país desde hace 50 años hasta ahora. El Departamento de Pastoral Social consideró como muy oportuno prepararnos para conmemorar los 50 años de aquella carta, realizando lo que se llamó una consulta a las comunidades rurales el año pasado. Fundamentábamos esta iniciativa considerando que dentro de los más alejados de los servicios sociales y eclesiales están los que viven y trabajan en el campo, y que un signo misionero era intentar llegar a ellos para entablar un diálogo que nos acerque a unos y otros. Y así, en base a un cuestionario común, se llevó adelante esta iniciativa. La consulta se centró en estos temas: familia, educación, sociedad y entorno, identidad, salud, comunicación y transporte y trabajo. Se obtuvieron unas 314 respuestas. Se experimentó la alegría de compartir lo que se está viviendo. Registramos el valor que la gente le daba cuando la entrevistábamos. Este fin de semana nos vamos a reunir para elaborar un borrador de mensaje para que la Iglesia uruguaya recoja la síntesis de estas respuestas y salude a quienes en un año como el bicentenario, donde la revolución empezó en el campo, es lindo que los tengamos en cuenta especialmente. Tanto el Departamento de Pastoral Social como Cáritas Uruguaya, ambas instituidas por la Conferencia Episcopal, tienen identidades propias y finalidades complementarias. La Asociación Civil Cáritas Uruguaya fue constituida el 21 de marzo de 1962 por la totalidad de los obispos de Uruguay, obteniendo una personería jurídica. Cumple pues el año próximo 50 años que celebraremos. En este trienio, el Comité Ejecutivo ha trabajado por el fortalecimiento institucional, por una gestión adecuada y por llevar adelante las tareas que los socios han pautado para este tiempo. Y las tareas, en esto estoy terminando, son la pastoral penitenciaria en el país. La realidad carcelaria en nuestro país es altamente preocupante por los niveles de hacinamiento y reincidencia de las personas privadas de libertad. Las condiciones de pérdida de dignidad y de derechos elementales es un factor determinante de las bajas posibilidades de recuperación de nuestros presos. La pastoral penitenciaria de Cáritas ha generado una estructura en que los agentes pastorales que buscan trabajar en la integralidad de esta problemática sean formados. Muy valorables son los esfuerzos de organización y formación en que a nivel del país se han estado realizando y continuarán.